soy María Candelaria Domínguez y estamos aquí para compartir la jornada sobre el título de mi participación es la transacción, un útil contrato entre los sustantivos y el adjetivo, que nació a raíz del artículo enviado a la revista Soveden, que se titula Aproximación al contrato de transacción en el Código Civil, y donde sale mucho más detalladas las cosas que voy a compartir aquí, porque nos vamos a enfocar básicamente en lo que nos pareció más interesante, que es la diferencia o la discusión entre la transacción judicial y extrajudicial, con proyección básicamente a la cosa juzgada, y finalmente la utilidad sustancial de la transacción. La transacción se estudia en la materia contratos y garantías a propósito de los contratos típicos. 10 artículos dedica el Código Civil a este interesante contrato. En el lenguaje coloquial suele referirse la palabra transacción como sinónimo de negociación cuando se habla de transacciones mercantiles, inmobiliarias, pero desde el punto de vista técnico la transacción es un contrato. Está expresamente referido en el artículo 1713 del Código Civil, que refiere que la transacción es un contrato mediante el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Con base a dicha norma, la doctrina reconoce dos requisitos básicos en relación a la transacción. Primero, la necesidad de que exista un litigio, que exista un pleito. Ese pleito puede existir ya a nivel jurisdiccional, a nivel judicial, y terminarlo, o puede ser meramente potencial, eventual, y la transacción tendría por finalidad pues prevenirlo. Y la otra consideración, o el otro requisito, es que se trate de recíprocas concesiones. Esas recíprocas concesiones que se hacen las partes en el contrato de transacción no tienen que ser en modo alguno equivalentes, no tienen que ser proporcionales. Esos mutuos sacrificios pueden no consistir necesariamente en la transmisión de algún bien, de cierta propiedad, sino en la renuncia al ejercicio de ciertas acciones o demandas. Se discute en la doctrina venezolana si la incerteza o la incertidumbre forma parte de del contrato de transacción, a lo que acertadamente Melich Orsini contesta que no. Pero obviamente la incertidumbre rodea la esencia de lo que tiene que ver con esta figura, porque uno transige o se transa ante la duda que genera el temor litis, el temor al litigio, ante la duda que nos genera una posible sentencia dentro de mucho tiempo, pues las partes deciden transigir. Uno de los aspectos más importantes del tema, como les decía, es lo que se refiere a la transacción judicial o extrajudicial. Son las dos modalidades más importantes de las especies de transacción. Generalmente la doctrina venezolana las define como la transacción judicial, la que suele tener lugar dentro del proceso, en el curso del proceso, y se dice que la transacción extrajudicial trata de prevenir un juicio, aunque esto se acota que técnicamente no es correcto, porque la transacción extrajudicial es la que acontece fuera del proceso. Ella puede tener sentido para prevenir un juicio o para terminar un proceso, y que de alguna manera habrá que llevarse, o puede no llevarse, pero si se lleva el proceso puede tener lugar por vía de desistimiento, por ejemplo. Entonces lo correcto es referirse a la transacción que trata de prevenir un proceso o un juicio como prejudicial, preprocesal o inclusive preventiva. De estas dos modalidades de transacción, el aspecto más interesante que se plantea es su carácter de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque el artículo 1718 del Código Civil, común en otros ordenamientos equivalentes al nuestro, señala que la transacción tiene entre las partes el mismo valor que la cosa juzgada. Esta norma se repite en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil y ha generado múltiples problemas de interpretación, porque algunos señalan que aunque se trate de una transacción extrajudicial fuera del proceso, pues tendría el carácter de cosa juzgada. Buena parte de la doctrina a la que adherimos señala que esa expresión que utilizó el legislador no tiene valor en sentido técnico de cosa juzgada, sino que lo utiliza en el sentido de que la transacción vale entre las partes con la misma fuerza de ley, porque realmente se necesitan otros aspectos que veremos enseguida para que se hable propiamente de cosa juzgada.
Esta tesis en Venezuela no la comparte autores como Arístides Rengel Romberg, Román Duque Corredor, que señalan que pues la transacción hace cosas jugadas independientemente de que esté o no homologada judicialmente, y que eso lo ratifica, dicen estos autores, la exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil. También Ramón Alfredo Aguilar comenta que el código pues no hace distinción, la transacción independientemente de su homologación tendría valor de cosas juzgadas y lo contrario sería una interpretación contra ley. Nosotros adherimos a la posición contraria, ¿por qué? Bueno, básicamente porque el argumento del el aspecto gramatical de lo que dice exactamente la ley realmente no es definitivo. Sabemos que la gramática partimos de ella, pero no puede contrariar la esencia de las constituciones, y bueno, la doctrina en general extranjera, insisto, que tiene una norma equivalente, señala claramente en su mayoría que ese no es el sentido verdadero de la norma. Luego, pensamos que la cosa juzgada es un atributo necesario de la jurisdicción, que implica la intervención del juez, el control de éste, como un acto de manifestación del Estado. Y en tercer lugar, porque es sumamente importante, la homologación que hace el juez del acuerdo de transacción permite verificar el cumplimiento de que se trate de materias y derechos disponibles. Usted no puede transar sobre derechos indisponibles, materias de orden público, como sería la afiliación y la capacidad. Entonces, admitir realmente que se tiene cosa juzgada cuando no existe un examen de este tipo por parte del juez a los fines de la seguridad jurídica, donde examina otros elementos de forma, como sería la capacidad y la disponibilidad del derecho, pues iría contra la seguridad jurídica. De hecho, el profesor Luis Aquiles Mejía coloca el ejemplo de que si fuese tan simple, se podría hacer una transacción entre arrendador y arrendatario, y uno diría, sin homologación del juez ya hizo cosa juzgada, cuando sabemos que la legislación especial señala que se trata de una materia de orden público. Otro aspecto interesante es preguntarse, con relación a estas dos clasificaciones de transacción, el valor de si podemos oponerla como cuestión previa, ¿no? Prevista en el artículo 346 ordinal 9. Podemos poner la transacción como la cuestión previa de cosas juzgadas, y allí la doctrina, siguiendo lo que estamos señalando, señala que puede ponerla como cosa juzgada si está debidamente homologada. Entre esos autores se ubica Salgado Rodríguez, Enrique Larroche, Bernard Maynard, y a esa tesis adherimos. Si no está debidamente homologada, pues lo que queda es que sea opuesta y el juez la considerará como una excepción de fondo. Autores españoles no ven la cosa tan simple y señalan que incluso en el caso específico de que haya sido homologada, pues es discutible que haga propiamente cosas juzgadas de fondo y daría para ellos lugar a una excepción simplemente de fondo y no de cuestión previa. De todas maneras, son muy interesantes los autores que refieren el sentido de que para que haya cosas juzgadas se necesita homologación e intervención del juez. El Valadejo, por ejemplo, señala que para que haya cosas juzgadas se requiere que los tribunales hayan juzgado la cosa. En Argentina, Fornacieri señala, por ejemplo, que no es posible equiparar cosas juzgadas con transacción. Y el caso argentino es interesante porque allá la referencia o la norma que señala que la transacción vale como cosa juzgada, se le añadió que no precisa homologación, y la doctrina, como Díaz Reina, se resiste a pensar que eso cambia la situación, que efectivamente contraría su naturaleza, que la transacción no homologada no se ha juzgado nada, y que interpretar lo contrario atinadamente sería considerar redundante la homologación. Algún sentido útil debe tener la homologación. De la Plaza, por ejemplo, en España, considera que la norma que señala su carácter de cosa juzgada de la transacción se utiliza en sentido meramente metafórico, y en el mismo sentido apunta Ortel Ramos. Y Guas definitivamente considera que el error de la disposición legal no cambia en esencia la naturaleza propiamente de la cosa juzgada y la transacción, y esa es la tesis a la que adherimos. Para terminar, nos llama la atención lo que tiene que ver con la importancia, para darle honor al título de nuestra intervención, de la transacción. Y es que la transacción es de los contratos más importantes. La transacción tiene por finalidad evitar la litigiosidad, desahogar la jurisdicción, especialmente en aquellos aparatos judiciales, en aquellos sistemas judiciales que no son perfectos, como no son perfectos, especialmente en venezolano,
donde acceder a la jurisdicción implica, por lo menos actualmente, costos de transporte, o de gasolina. Si queremos implementar una jurisdicción vía internet, pues también hay fallas de internet. Entonces, en aquellos casos donde el desgaste supera el beneficio, se hace especialmente atractiva la figura de la transacción para los justiciables. Y pues valdría la pena pensar en promover este contrato. De hecho, hay una referencia concreta, aunque no esté incluida expresamente, en el artículo 258 de la Constitución, que establece que la ley promoverá el arbitraje, la conciliación y otros medios alternativos de resolución de conflictos. Díaz Candia, por ejemplo, considera que el arbitraje hay que promoverlo porque es una forma de alcanzar la justicia material. Y por qué no, mutatis mutandi, considerar que esa misma idea es aplicable a la transacción. No está expresamente referida en el 258 de la Constitución, pero evidentemente es una institución que facilita la justicia. Y pensamos que por eso en un contrato cualquiera no podría, por medio de una cláusula, pretender excluirse la posibilidad de transigir, porque sería una cláusula inconstitucional, abusiva, contraria a la libertad, y que trata de contrariar una institución que tiene un fin social desde el punto de vista general. La transacción es importante y tiene plena aplicación, no solo en materia de derecho civil, que es nuestra área, sino con sus matices en derecho laboral, en derecho público y, por supuesto, en derecho mercantil, y que por eso tratamos de traerla a colación a propósito de estas jornadas, merecido homenaje a la profesora María Auxiliadora Pisani, de la cual pues tenemos el placer de hacer parte, y por eso damos las gracias a su vez.